Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam, segundo canto, la manifestación cósmica, capítulo 9. Respuestas citando la versión del Señor. Ayer llegamos al texto 13. Vemos Ujú. que Brahma entró en su meditación después de escuchar la instrucción del Señor que le decía de hacer tapa, austeridades. Y él humildemente aceptó y estuvo meditando 1000 años. Y aquí estamos leyendo una descripción de los planetas Vaikunta. En el próximo canto, Eder explica con más detalle por qué las almas quieren bajar a la Tierra desde los planetas celestiales para hacer servicio devocional. Ujú. Sí. Pues bueno, más o menos ayer estuvimos también diciendo un poco de eso, ¿no? Sí, y justo como estoy estudiando el tercer canto, que estaba medio atrasada, por eso ayer también estuve leyendo, ahí especifica más ese punto. Ujú. Pronto lo vamos a leer también. ¿Estás listo para leer, Eder? Sí, Sí, entonces vamos por el texto 14. ok, ya voy. ¿No? Ok, texto 14. A ver. O bueno, si alguien puede leer el primero, Sí, yo lo leo. ay, lo dejé en el carro. La diosa de la fortuna en su forma trascendental está dedicada al servicio amoroso de los pies de loto del Señor. Y como la mueven las abejas negras, seguidoras de la primavera, no solo está ocupada en una diversidad de placeres, sirve al Señor, cosa que hace junto con su acompañante constante, sino que también está dedicada a cantar la gloria de las actividades del Señor. Texto 15. El Señor Brahma vio en los planetas Vaikunta la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y quien es servido por los principales servidores, tales como Nanda, Sunanda, Pravala y Arana, sus asociados inmediatos. Significado. Cuando hablamos del rey, se sobreentiende naturalmente que a él lo acompañan sus asociados íntimos, tales como su secretario privado, su ayudante de campo, su ministro y sus consejeros. De igual modo, cuando vemos al Señor, lo vemos con su diferente energía, asociados y servidores íntimos, etc. Así que el Señor Supremo, quien es el líder de todas las entidades vivientes, el Señor de toda la secta de devotos, el Señor de toda la opulencia, el Señor de los sacrificios y el disfrutador de todo lo que hay en toda su creación, no es solo la persona suprema, sino que además siempre está rodeado por sus asociados inmediatos, todos los cuales están ocupados en el amoroso servicio trascendental que le prestan a él. Texto 16. La personalidad de Dios, a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente adornada con un encantador matiz rojizo, vestía prenda amarilla y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía 4 manos y su pecho estaba marcado con la línea de la diosa de la fortuna. Significado. En el Padma Purana, Uttarakhanda, hay una descripción completa del Yoga Pitta, o el lugar específico donde el Señor les da audiencia a sus devotos eternos. En ese Yoga Pitta, las personificaciones de la religión, el conocimiento, la opulencia y la renunciación se encuentran todas sentadas a los pies del loto del Señor.
Los cuatro Vedas, a saber, el Rig, Sama, Yajur y Atharva, se encuentran ahí presente personalmente para aconsejar al Señor. Las 16 energías encabezadas por Chanda se encuentran todas ahí presentes. Chanda y Kumuda son los dos primeros porteros. En la puerta del medio se encuentran los porteros llamados Badra y Subhadra. Y en la última puerta están Jaya y Vijaya. Además, hay otro portero llamado Kumuda, Kumudaksha, Pundarika, Vamana, Shankukarna, Sarvanetra, Sumukha, etc. El palacio del Señor se encuentra bien decorado y está protegido por los porteros antedichos. Listo. ¿Qué texto sigue? Estaba leyendo el 16, Ok. donde se describe detalladamente a Brahma que estaba encontrando al Señor en Ah, Vaikuntha Loka. ok, sigue el 17. Sí, y entonces el Señor estaba acompañado por todos sus asistentes. Sí, texto 17. Ok, texto 17. Dice, el Señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías, tales como las 4, las 16 y las 5, así como las 6 opulencias naturales, juntamente con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero Él era el verdadero Señor Supremo, que se encontraba disfrutando de su propia morada. Significado. El Señor está dotado de sus 6 opulencias, específicamente. Él es el más rico, Él es el más poderoso, Él es el más famoso, Él es el más hermoso, Él es el más grande en lo que a conocimiento se refiere, y además Él es el renunciante más grande de todos. Esas son sus 6 opulencias, ¿verdad? Ujú, Ujú. Ok. Y en cuanto a sus energías creativas materiales, Él es servido por 4, a saber, los principios de Prakriti, Purusha, Mahatattva y el ego. Él también es servido por las 16, es decir, los 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y cielo, los 5 órganos perceptivos de los sentidos, el ojo, el oído, la nariz, la lengua y la piel, los 5 órganos de los sentidos para el trabajo, la mano, la pierna, el estómago, el orificio para evacuar y el órgano genital, y la mente. Las 5 abarcan los objetos de los sentidos, a saber, la forma, el sabor, el olor, el sonido y el tacto. Todos esos 25 elementos sirven al Señor en la creación material, y todos ellos se encuentran presentes para servir personalmente al Señor. Las opulencias insignificantes que ascienden a 8, los astasiddhis, que obtienen los yogis para un enseñoreamiento temporal, también están bajo su control. Mas él se encuentra colmado por naturaleza de todos esos poderes sin ningún esfuerzo, y por lo tanto, él es el Señor Supremo. Él es el ser viviente mediante una severa penitencia y la ejecución de ejercicios corporales puede obtener temporalmente algún poder maravilloso, pero eso no lo vuelve el Señor Supremo. El Señor Supremo, mediante su propia potencia, es ilimitadamente más poderoso que cualquier yogi, es ilimitadamente más entendido que cualquier yani, es ilimitadamente más rico que cualquier persona acaudalada y es ilimitadamente más hermoso que cualquier ser viviente hermoso y es ilimitadamente más caritativo que cualquier filántropo. Él se encuentra por encima de todos. Nadie es igual a él, ni más grande que él, ni tampoco puede nadie alcanzar su nivel de perfección respecto a ninguno de los poderes mencionados, mediante ninguna cantidad de penitencia ni demostraciones yógicas. Los yogis dependen de su misericordia. Él, debido a su inmensa disposición caritativa, puede otorgarle a los yogis algunos poderes temporales, debido a que los yogis anhelan tenerlos, pero el Señor se encuentra tan complacido con sus devotos puros, los cuales no quieren nada del Señor con la salvedad y la excepción de su servicio trascendental, que Él mismo se entrega a cambio del servicio puro. Ya. ya.
¿Preguntas? Bueno, bueno, sí, o sea, casi todas estas, em, ¿cómo se podría decir? Energías son como las del Shankya, ¿verdad? La mayoría. Del Ah, Sankhya. ajá, conforman parte como de la metafísica, ¿no? Que también aquí está que lo que es el ojo, el oído, la nariz, la lengua, la piel. Sí, la metafísica. Sí. Y aquí dice el texto, son energía insignificante de carácter temporal, Ujú, pero también todo proviene del Señor y todo lo rodea a Él, ¿no? sí. Sí, son las descripciones de las energías materiales. ¿Qué? Muy bonito, difícil imaginar, pero Sí, ok. Texto 18. El señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo de su corazón, y así pues con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así, él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente, Paramahamsa, puede lograr la perfección máxima. Significado. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se declara que esta gran escritura es para los Paramahamsas. Paramo Nirmatasranam Satam. O en otras palabras, el Srimad Bhagavatam es para las personas que se encuentran completamente libres de malicia. En la vida condicionada, la vida maliciosa comienza desde arriba, es decir, abrigando malicia contra la suprema personalidad de Dios. La personalidad de Dios es en todas las escrituras reveladas un hecho establecido, y en el Bhagavad Gita se menciona especialmente el aspecto personal del Señor Supremo, hasta tal punto que la última porción de esta gran escritura ha subrayado en forma enfática que uno debe rendirse a la personalidad de Dios para ser salvado de los sufrimientos de la vida. Desdichadamente, las personas con pasados impios no creen en la personalidad de Dios, y todo el mundo quiere volverse el propio Dios, sin ninguna aptitud para ello. Esta naturaleza maliciosa que se encuentra en el alma condicionada eh, continúa incluso hasta la etapa en que una persona quiere ser uno con el Señor. Y así pues, hasta el más grande de los filósofos empíricos que especula acerca de volverse uno con el Señor Supremo, no puede volverse un Paramahamsa, debido a la presencia de la mente maliciosa. Luego, la etapa de vida para Mahamsa pueden lograrla solo aquellos que se encuentran fijos en la práctica del Bhakti Yoga. Este Bhakti Yoga comienza si una persona tiene la firme convicción de que la simple ejecución del servicio devocional, del ujú. servicio devocional del Señor con con pleno amor trascendental puede elevarla a la etapa más elevada y perfecta de la vida. Brahmaji creía en ese arte del Bhakti Yoga. Él creía en la instrucción del Señor de ejecutar tapa, y él ejecutó la función con gran penitencia, en virtud de lo cual alcanzó el gran éxito de ver los Vaikunta locas, y también al Señor por medio de la experiencia personal. Nadie puede llegar a la morada del Señor mediante ningún medio mecánico de la mente o de una máquina, pero uno puede alcanzar la morada de los Vaikunta locas por el simple hecho de seguir el proceso de Bhakti Yoga, debido a que al Señor se lo puede comprender solo a través de ese proceso. El señor Brahmaji se encontraba de hecho sentado en su asiento de loto, y desde allí pudo ejecutar el proceso del Bhakti Yoga con gran seriedad. Pudo ver los Vaikuntalokas con toda su variedad, así como también al Señor en persona y a sus asociados. Si recuerdas que Sukadeva Goswami contestando las preguntas de Maharaj Pariksit empezó a hablar del señor Brahma, que él nació en esa flor de loto que brotaba del ombligo de Garbhodaka y Vishnu y estaba confundido porque no veía nada, solo escuchaba trueno, relámpago y estaba solo él mismo. Entonces muy confundido, no sabía qué hacer y escuchó
una voz que dijo por 2 veces tapa, austeridad, penitencia. Entonces él se puso, entendió que esa era la voz del Señor, que actuaba de maestro espiritual de Brahma, y de ahí se puso a meditar por 1000 años, y gracias a eso empezó ahora a tener la visión y la relación directa con el Señor. Ujú. A Perdón, través de tapa. tapa. Ujú. Muy bien. Siguiendo los pasos del señor Brahma, cualquier persona, incluso hasta el día de hoy, puede lograr la misma perfección si se sigue el sendero del Paramahamsa, tal como se recomienda aquí. El señor Chaitanya también aprobó este método de autorrealización para los hombres de esta era. En primer lugar, uno debe creer con toda convicción en la personalidad de Dios Sri Krishna, y sin hacer esfuerzos como para comprenderlo mediante filosofía especulativa. Uno debe preferir oír lo que se habla de él en el Srimad Bhagavad Gita y posteriormente en el texto del Srimad Bhagavatam. Uno debe oír los discursos de labios de una persona Bhagavatam y no del profesional ni del karmi, yani ni yogi. Ese es el secreto para aprender la ciencia. No es necesario encontrarse en el orden de vida de renuncia. Uno puede permanecer en su presente condición de vida, pero debe buscar la compañía de un devoto genuino del Señor, y con fe y convicción oírlo exponer el mensaje trascendental del Señor. Ese es el sendero del Paramahamsa que aquí se recomienda. O sea, la idea es convertirse en un Paramahamsa, ¿verdad? Sí, Un Paramahamsa es un alma liberada, ¿no? O, sí, es un alma ajá, liberada, como Srila Prabhupada. Ujú. ujú. Paramahansa es totalmente ya liberado, tiene como meta complacer y servir al Señor y a todas las entidades vivientes, tiene un espíritu misionero. Ese es el sendero del Paramahamsa que aquí se recomienda. Entre los diversos nombres santos del Señor, él también recibe el nombre de Ajita, o aquel a quien nadie puede conquistar jamás. No obstante, él puede ser conquistado por el sendero del Paramahamsa, tal como lo experimentó y demostró en la práctica el gran maestro espiritual, el señor Brahma. El señor Brahma ha recomendado personalmente ese Paramahamsa Panta con sus propias palabras de la siguiente manera. Jnane prayasham udapasya namanta eva. Yevanti shanmukaratinam shum shanmukaritam babadiya vardam. Shtanesh shita shruti gatam tanuban manubir. Yeprayasho jitayito pyashitais trilokyam. El señor Brahma dijo: Oh mi señor Krishna, el devoto que abandona el sendero de la especulación filosófica empírica, la cual tiene como objetivo absorberse en la existencia del Supremo, y que se dedica a oír a un sadhu o santo genuino hablar de tus glorias y actividades y que vive una vida honesta, desempeñando la ocupación que corresponde en su vida social, puede conquistar tu compasión y misericordia, aun a pesar de que tú eres agita o inconquistable. Ese es el sendero de los Paramahamsas, que fue seguido personalmente por el señor Brahma y que posteriormente fue recomendado por él para lograr la vida en el éxito perfecto. Ujú. Continúo con el siguiente. Sí, vamos a ver qué sucede aquí. Ok. Texto 19. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes, para ser controlados como él deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente le habló de la siguiente manera. ¿Te Significa, imaginas que viene el Señor y te estrecha la mano? ya sé. Estaba muy complacido con el servicio del señor Brahma y le dio la manito. Ajá. Y todo esto, o sea, solamente para este estar en igual, o sea, todo esto es antes de la creación, ¿verdad? Sí. De Sí. hecho, después Ah, vemos que Brahma hace una segunda tanda de meditación, de austeridad. Esta ajá. es como la primera. Y Ujú. ahí se vuelve cualificado para ese gran servicio de crear al universo material.
Ok. Significado. La creación del mundo material no es ciega ni accidental. Las entidades vivientes que están condicionadas por siempre, o Nitya Vada, reciben pues una oportunidad de liberarse bajo la guía de alguien como Brahma, su propio representante. El Señor, ay, el Señor instruye a Brahma en el conocimiento védico, con objeto de difundir este conocimiento entre las almas condicionadas. Las almas condicionadas son almas olvidadizas en lo referente a su relación con el Señor, y por ello un periodo de creación y el proceso de diseminación del conocimiento védico son actividades del Señor indispensables. El Señor Brahma, la gran responsabilidad de liberar, tiene la gran responsabilidad de liberar a las almas condicionadas, y por lo tanto Él es muy querido por el Señor. Además, Brahma lleva a cabo su deber en forma muy perfecta, no solo al generar a las entidades vivientes, sino también al extender su partido para rescatar a las almas caídas. El partido se llama Brahma Sampradaya, y naturalmente, hasta la fecha, cualquier miembro de este partido se encuentra dedicado a rescatar a las almas caídas para que vayan de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El Señor está sumamente ansioso de recobrar sus partes integrales, tal como se afirma en el Bhagavad Gita. Nadie es más querido que aquel que se toma el trabajo de rescatar a las almas caídas para llevarlas de vuelta a Dios. Que es lo que, o sea, este es el Sampradaya en el que estamos, ¿no? Brahma. Sí, esa es nuestra Sampradaya. Brahma Madhva Gauda Sampradaya, sí. Ujú. Ok. Existen muchos renegados de la Brahma Sampradaya, cuya única ocupación es hacer que los hombres se olviden más del Señor, y en esa forma hacer que se enreden cada vez más en la existencia material. Esas personas nunca son queridas por el Señor, y el Señor las envía más a lo profundo de la región más oscura de la materia, de forma tal que esos demonios envidiosos no puedan conocer al Señor Supremo. Sin embargo, cualquiera que predique la misión del Señor en la línea de la Brahma Sampradaya siempre es querido por el Señor, y el Señor, estando satisfecho con un predicador así de autorizado con culto Bhakti, así del autorizado culto Bhakti, le estrecha la mano con gran satisfacción. Ya. Vemos como el Señor es muy personal, ¿eh? Ujú. Le sonríe, le da la mano, lo felicita por su servicio, Sí, no me ¿verdad? imagino. Y le da la bienvenida, ¿no? Sí. Bueno, vamos a Ok. seguir. Texto 20. La hermosa personalidad de Dios le dijo al señor Brahma: Oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. Significado. Hay dos clases de penitencia, una para el goce de los sentidos y la otra para la comprensión del ser. Una para el goce de los sentidos. Ok. Ujú. Existen muchos pseudomísticos que se someten a severas penitencias para su propia satisfacción. Y existen otros que se someten a severas penitencias para la satisfacción de los sentidos del Señor. Por ejemplo, las penitencias que se emprenden para descubrir armas nucleares nunca satisfarán al Señor, debido a que semejante penitencia nunca es satisfactoria. Por disposición propia de la naturaleza, todo el mundo tiene que encontrar la muerte. Y si ese proceso de morir es acelerado por las penitencias de alguien, el Señor no se siente con ello satisfacción alguna. El Señor quiere que cada una de de sus partes integrales vaya a casa, vaya a Dios, para que obtenga así la dicha y la vida eterna. Y toda la creación material está hecha con ese objetivo. Brahma se sometió a penitencias severas con ese propósito, es decir, para regular el proceso de la creación de manera que el Señor pudiera estar satisfecho. Por consiguiente, el Señor se sintió muy complacido con él, y por ello Brahma fue impregnado con conocimiento védico. El propósito último del conocimiento védico consiste en conocer al Señor y no en malgastar ese conocimiento en algún otro propósito. Aquellos que no utilizan el conocimiento védico con ese propósito se conocen como Kuta Yogis o pseudo-trascendentalistas que malogran sus vidas con motivos ocultos.
Entonces estaba muy feliz Krishna porque vio que Brahma hacía toda esta austeridad sin ningún deseo personal, solo quería cumplir con la misión de facilitar la llegada de las almas al universo material que se estaba creando nuevamente. Como decíamos, como la cárcel o el centro de rehabilitación, entonces había que organizar todo eso, ¿no? Para que las almas que están ahí vagando en el limbo y se están despertando de nuevo puedan llegar aquí y ocuparse en servicio devocional o satisfacer sus deseos materiales. Ujú, Entonces Brahma tenía ese servicio muy fuerte, por eso tuvo que meditar mucho para controlar su sentido, ¿verdad? ujú, Y volverse sumiso ahí a toda la instrucción interna que le estaba dando el Señor. Pero bueno, con que Krishna te dé la mano, creo que con eso ya está súper potenciado ya. sí, ya, yo creo que ya estás liberado, ¿no? Ok, texto 21. Traducción. Yo te deseo buena suerte, oh Brahma. Puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal. Pues sí, ¿no? Pues sí. Significado. La comprensión última acerca de la verdad suprema consiste en conocer y ver cara a cara a la personalidad de Dios. La comprensión de los aspectos Brahman impersonal y Paramatma localizado de la personalidad de Dios no es la comprensión última. Cuando uno logra una comprensión perfecta del Señor Supremo, em, ok, dice, la comprensión de los aspectos, perdón, cuando uno logra una comprensión perfecta del Señor Supremo, no se esfuerza mucho en ejecutar esas penitencias. La siguiente etapa de la vida consiste en prestarle servicio devocional al Señor, tan solo para satisfacerlo, en otras palabras. Aquel que ha comprendido y visto al Señor Supremo ha conseguido toda perfección, debido a que todo se encuentra incluido en esa etapa, que es la más elevada y perfecta. Sin embargo, los impersonalistas y los pseudomísticos no pueden alcanzar ese estado. Pati, de hecho, se dice que la penitencia o el tapar, el sacrificio, es la belleza y la riqueza y la renuncia de los brahmanas, de los que practican vida espiritual. Solo con la penitencia se puede entender el yo y solo con la austeridad se puede obtener el beneficio de la vida humana. Entonces esas son las joyas de los monjes, la austeridad, ¿no? Son la belleza y la riqueza de los trascendentalistas. Lograr hacer austeridades significa que uno ya no es esclavo de los sentidos, ¿no? Uno puede trascender esa dualidad y toda esta montaña rusa emocional Ujú, y puede llegar a ver al Señor cara a cara, como vemos aquí. ujú. Y hay alguien que, por ejemplo, bueno, sí, sí, o sea, sí, que, por ejemplo, estando aquí, haya visto cara a cara al Señor. O sea, bueno, yo sé que cuando estuvo aquí en sus pasatiempos y todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunas veces que no haya estado él aquí encarnado, que haya Sí, podido como que romper malla o así. sí, claro, Ujú. claro. Hay muchos santos y santas que alcanzaron así la iluminación interior y por eso Srila Prabhupada dice que cuando uno se enfoca en todos los niveles del bhakti, hasta llevar a Baba, a Prema Bhakti, Ujú, estar aquí o en el mundo espiritual es lo mismo, no hay diferencia. Uno mismo estando aquí ya es un alma liberada y por eso puede también ayudar mucho a las demás almas. O también hay sabios que se retiran como Babaji y ya no dedican a la prédica, pero internamente ya son almas iluminadas. Sí, que pueden ver al Señor. Claro. ok.
Ok. Texto 22. El ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden. Significado. Ok. A ver, otra vez. El ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden. Sí. Ok. Significado. Esta es toda una visión interna. Ujú. Ujú. Significado. La etapa más elevada y perfecta de la vida consiste en conocer al Señor mediante la percepción verdadera, por la gracia del Señor. Esto puede conseguirlo todo aquel que esté dispuesto y deseoso de ejecutar el acto de prestarle servicio devocional al Señor, tal como se dispone en las Escrituras reveladas, que son la pauta y que los acharyas o maestros espirituales genuinos aceptan. Por ejemplo, el Bhagavad Gita es la escritura védica aprobada que aceptan todos los grandes acharyas, tales como Shankara, Ramayuna, Madhva, Chai- Chaitanya, Vishvanatha, Baladeva, Siddhanta Sarasvati y muchos otros. En ese Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, Sri Krishna, pide que uno piense siempre en Él, sea siempre su devoto, lo adore siempre solo a Él y se postre siempre ante Él, el Señor. Y por el hecho de hacer eso, es seguro que uno irá de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Sin ninguna duda, en otros lugares se encuentran también la misma orden, que uno abandone todas las demás ocupaciones y se entregue por completo al Señor sin vacilación, y el Señor le brindará plena protección a un devoto de esa categoría. Esos son los secretos para alcanzar la etapa más elevada y perfecta. El señor Brahma siguió exactamente esos principios, sin ningún complejo de superioridad, con lo cual alcanzó la muy elevada y perfecta etapa de llegar a conocer la morada del Señor y al Señor mismo con todos sus enseres. La comprensión espiritual de la refulgencia del cuerpo del Señor no es la etapa más elevada y perfecta, ni tampoco lo es la etapa de la comprensión de Paramatma. La palabra manishita es significativa. Todo el mundo se encuentra orgulloso, falsa o verdaderamente de su supuesto saber. Pero el Señor dice que la etapa más elevada y perfecta del saber consiste en conocerlo a Él y conocer su morada sin ninguna ilusión. Sí, con la actitud sumisa, porque el Ujú. orgullo siempre nos tiene así, en Nos una puede tener. posición material, ¿no? A la defensiva. El ego es un gran bloqueo entre nuestra inteligencia y nuestra visión como almas. Entonces, Krishna es muy feliz de ver su actitud sumisa, que tampoco se pone orgulloso de verlo a él, ¿no? De estar viendo a Vaikunta y de que él le dio la mano. Eso no le despertó ese Orgullo. orgullo que sería natural en nosotros. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros. Tomamos la selfie ahí con Krishna me está dando la mano. Sí. Bueno, texto 23, ¿verdad? Ujú, Sí. Texto sí. 23, traducción. Oh impecable Brahma, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio hacer penitencia, cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. Significado. La penitencia con la que uno puede ver a la personalidad de Dios cara a cara, se sobreentiende que es el servicio devocional que se le presta al Señor, y nada más debido a que uno puede acercarse al Señor solo por realizar servicio devocional con amor trascendental. Esa penitencia es la potencia interna del Señor y no es diferente de Él. Estos actos de la potencia interna se exhiben mediante la ausencia de apego hacia el disfrute material. Las entidades vivientes están enjauladas en las condiciones del cautiverio material, debido a su propensión al enseñoramiento. Pero por dedicarse al servicio devocional del Señor, uno se desapega de ese espíritu de disfrute
Los devotos se desapegan automáticamente del disfrute mundano, y ese desapego es el resultado del conocimiento perfecto. Por lo tanto, la penitencia del servicio devocional incluye el conocimiento y el desapego, y esa es la manifestación de la potencia trascendental. Uno no puede disfrutar de la ilusoria prosperidad material si se desea regresar al hogar, regresar a Dios. Aquel que no tiene información acerca de la bienaventuranza trascendental que se siente en la compañía del Señor, tiene el tonto deseo de disfrutar de esta temporal felicidad material. En el Chaitanya Charitamrita se dice que si alguien quiere ver al Señor sinceramente y al mismo tiempo quiere disfrutar de este mundo material, se considera que es solo un tonto. Aquel que quiere, y aquel que quiere permanecer aquí en el mundo material en aras del disfrute material, no tiene por qué entrar en el eterno reino de Dios. El Señor favorece a un devoto así de tonto, al arrebatarle todo lo que posea en el mundo material. Si dicho tonto devoto del Señor trata de ocupar de nuevo su posición, entonces, perdón, si dicho tonto devoto del Señor trata de ocupar de nuevo su posición, entonces el misericordioso Señor le arrebata de nuevo todo lo que posea. Debido a esos repetidos fracasos en el campo de la prosperidad material, él se vuelve muy impopular entre sus familiares y amigos. En el mundo material, los familiares y amigos honran a las personas que tienen mucho éxito en acumular riquezas por cualquier medio. Luego, el devoto necio del Señor es puesto a la fuerza en una situación de penitencia por la gracia del Señor, y al final el devoto se vuelve muy feliz, pues se dedica al servicio del Señor. Por consiguiente, la penitencia en el servicio devocional del Señor, bien sea por la sumisión voluntaria o por haber sido forzado por el Señor, es necesaria para alcanzar la perfección. Y así pues, esa penitencia es la potencia interna del Señor. Sin embargo, uno no puede dedicarse a la penitencia del servicio devocional sin estar completo y libre de todo pecado. Como se declara en el Bhagavad Gita, solo una persona que se encuentre completamente libre de todas las reacciones de los pecados puede dedicarse a la adoración del Señor. Brahmaji estaba exento de pecados, por lo cual siguió fielmente el consejo del Señor. Tapa, tapa. Y el Señor, sintiéndose satisfecho con él, le otorgó el resultado deseado. De modo que solo el amor y la penitencia juntos pueden complacer al Señor, y en esa forma uno puede obtener su misericordia completa. Él dirige a la persona impecable, y el devoto impecable logra la máxima perfección de la vida. Ya te quedaste más asustado ahora, Eider. No, es que es verdad, o sea, me río porque es real lo que dice, ¿sabes? O sea, a veces el Señor te puede forzar, ¿verdad? Sí, porque uno dice, quiero Bhakti, quiero conocerte. Entonces él remueve, no es que te tira a la calle de homeless ni nada, pero quita las cosas superfluas, ¿no? Ajá, Que son realmente un impedimento. sí. Pero al mismo tiempo te da toda la opulencia necesaria cuando uno es consciente de que todo le pertenece a él y que todo lo que uno hace, y sobre todo lo que la cosa exitosa es gracias a él. Y esta Ujú, realización de Brahma también. sí, Después Brahma le va a decir incluso que le ayude a mantener esa actitud devocional. sí, O ¿verdad? sea, porque si no es muy fácil que se nos sube el orgullo a la cabeza cada vez que algo nos va bien y todos nos Ujú, glorifican. Aquí menciona a los amigos, la familia. Y ese éxito nos hace sentir bien, pero es una ilusión también, ¿no? O sí, sea, la idea es que nos quieran por lo que somos. ujú. ¿Cómo te sientes, Eder? Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso. Yo también, o sea, cuando le pido un favor a Krishna, así siempre le digo, pero por favor, manténme, o sea, humilde, o sea, por favor, manténme con los pies en la tierra, que no se me suba, o sea, que, ¿sí me explico? O sea, porque, o le pido conocimiento, ¿verdad? Sabiduría también para hacer buen uso de
pues de lo que él me otorgue o de lo que él me ayude. Porque luego después a uno se le sube o así, o empiezas también, o sea, o también a veces empiezas ahí, sí, o sea, con el ego y así, Sí, o te enredas más y más. ajá. Después estás totalmente encadenado ya en tantas cosas. O también empiezas también a pelear o así, Ujú. Sí. cuando pues realmente, o sea, no, o sea, pues haces lo contrario, ¿no? O sea, pero sí. Entonces, claro, aquí explica Srila Prabhupada, dice voluntariamente o involuntariamente, pero en realidad es cuando internamente tenemos un deseo de avance espiritual. Entonces, él nos ayuda a remover, ¿no? Todavía Sí. esos obstáculos, pero Ujú. nos va a dar otro tipo de seguridad, otro tipo de opulencia, Sí. ¿no? Que Como la están... felicidad misma, ¿no? O sea, Mm. la felicidad misma es una opulencia, yo creo también. Sí, Mm, así estas son las nuevas joyas que nos da de esa la renuncia, ¿no? De no ser esclavos así de todo ese concepto material. ujú. Sí, ser renunciante. Sí, es una renuncia interior. Después ya vas no importa si después vas en una chatarra o un auto de lujo, ya como que te da igual, ¿no? En el sentido como que poco a poco Mm. Te vas vas a sintiendo, disfrutar de todo lo que venga, ¿no? En el camino. sí, sí. Pues que no hice la pregunta, madre, mi pregunta iba a ser como si la renuncia tiene que ser así literal a toda a la abundancia material o es algo más al interior, como que justo esa era mi duda porque así también. Se Pues escucha un poco bajo. ahí va, que estoy aquí en el altavoz. Ajá. No, Siento de la renuncia interior. sí, sí, como si es literal o como es interior, ¿verdad? Como no generar apego con todo lo que nos va ofreciendo también el mundo material. Es así porque ahorita quería formular mi pregunta, pero la verdad no, me está costando trabajo porque también cuando escuché ahorita que estaba leyendo, yo dije, ay, te va a quitar todo y de pronto te da miedo de esa falsa sensación de seguridad, no madre, de que, por ejemplo, en mi caso, dices, ay, no, yo soy bien, también da miedo la existencia, o sea, bien o mal, ya estamos aquí, ya nos creamos juntos, o sea, como que no es como un reclamo, pero también es complejo el mundo material y tiene ciertas reglas, ¿no? Que pues por mucho no las puedes no las podemos todavía algunos como solventar de forma diferente, más que estando dentro de la misma dinámica. Pues pensé, ¿cómo funciona estar dentro de manifestación y al mismo tiempo no tener alguna necesidad real dentro de la manifestación y solamente de alucinar? No sé si me explico, Mara, o como que ahí dije, hasta qué punto, o si sé que el apego no tiene que ser algo interior, pero también como que esa sensación de, sí, te quita todo, de pronto dices, voy a estar más preocupada por las necesidades materiales. No sé, de pronto me quedé así como atorada en mi propia duda. Pero no sé si me explico, madre, como que, Sí, O sí, sea, sí. ¿cómo encontrar como el balance, ¿no? Algo así. como no quiero tampoco pedirle a Dios sabores materiales, pero si no tengo nada, pues voy a convertir en eso, ¿no? Pero también Claro, estoy de acuerdo, hay un punto en donde, oye, ya tienes el mínimo para cubrir las necesidades reales, ¿no? Yo sé, o sea, no, pero el sentir que te quitan todo también da miedo, porque pues bien o mal estamos en este juego y de algunas necesidades básicas que hemos también leído. No sé, es duda hasta qué punto es esta sensación de renuncia o es literal o cómo funcionaría. ahora vamos a amanecer todos abajo el puente esperando a Prabhupada con Food for Life. Claro, la renuncia es algo totalmente interno, Ujú. es algo totalmente interno, es del alma,
Es del bhakti, es de la sabiduría, entender que verdadera renuncia es que todo lo que hacemos lo ofrecemos al Señor, ¿no? Y eso lo explica Krishna en el Bhagavad Gita. Y Ujú. también uno tiene que ser una persona donde estamos, por ejemplo, estamos en una sociedad, tenemos que ser personas responsables también. Y Srila Prabhupada lo explica en otro significado muy fuerte. Dice, no hay que ser parásitos, decir, renuncio y que me mantengan los demás pidiendo limosna. Eso lo condena Srila Prabhupada. O sea, la verdadera renuncia es interior. De hecho, hay muchos santos que eran muy ricos, muy opulentos, Pundarik Vidyanidhi. Mismo los Goswami eran de muy buena familia, pero claro, ellos tomaron una postura de sannyasi renunciante. Pero, por ejemplo, Pundarik Vidyanidhi era un gran santo y de familia muy opulenta como Maharaj Prataparudra. Y a veces la gente se confunde por el aspecto externo, entonces dice, bueno, estos son materialistas y no entienden nada de la espiritualidad, pero, o a veces es absurdo también pensar, esas personas son pobres, entonces son más espirituales. No va por ahí, es Mm. algo interno. ¿M? Pero es todo un tema porque muchos devotos a veces dicen, no, no hay que trabajar porque somos renunciantes y se la pasan de vago y no son responsables con la familia y a veces la devota tiene que salir a colectar para mantener a los hijos. Entonces, esa renuncia es totalmente de la conciencia. Y obviamente uno tiene que ser responsable. Así me dijo mi maestro también, porque yo en mi servicio también era colectar para diferentes programas. Y me decía, tienes que separar para ti, para tus necesidades, tus emergencias y todo, ¿no? Y para estar bien en esta circunstancia de este mundo, incluso si uno tiene familia, los padres necesitan ayuda, uno tiene que ayudarles, a los padres, a los amigos devotos, en lo que uno pueda. Y entonces el significado aquí es que Krishna se lleva los obstáculos que realmente son obstáculos en tu camino espiritual. Puede ser una pareja súper tóxica, puede ser algunas situaciones de trabajo que te van a atar más y no son favorables. O Pero tu no es- trabajo, Sí, cosas de trabajo que también es inauspicioso, por ejemplo, unos trabajos que son muy en la ignorancia o sos. alguna pertenencia o así, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor tú estás basando tu personalidad en eso, ¿verdad? Yo soy mis pertenencias, yo soy mi carro, yo soy mi trabajo o así. Sí, Entonces a sí, veces sí. te las quita y es como que... Es como cuando si tienes el carro nuevo, de repente ya se rayó y uno dice, ya bueno, ya me desapegué de que sea perfecto, ya Haribol. ¿No? Como mm, esa circunstancia de demasiado enfoque a mantener relaciones o cosas materiales que pueden ser muy adictivas y muy tóxicas. O ujú, alguna sociedad que ves que te está trayendo para abajo. Así. Entonces, pues no hay que tener miedo. ujú. Y Pero pues en también realidad como... uno, y a mí me pasó varias veces, uno después se da cuenta, uy, Krishna me liberó, me salvó de ciertas situaciones, ¿no? Ujú, sí. O una vez se dice, vendo arte, voy a poner una galería y ves que por ahí no va, que es mejor así nomás. Así, como diferente, dejarse un poco llevar por el interior y dando prioridad también a tu deseo Servir. espiritual, de crecer espiritualmente y de servir a los demás. Incluso servir, como hablamos con Eder, a tus clientes, ¿no? No verlos como para sacarle billete, pero ver cómo los puedo servir y todo. Es un cambio de Ujú, actitud. Sí, por eso se decía, yukta vairagya es la verdadera renuncia, significa ver que todo le pertenece a Krishna y tratar de ocupar todo a su servicio. Y su ujú. servicio es también nuestro mantenimiento personal, mantener Sí, el claro. cuerpo, mantener la salud. Nuestra comodidad es también para que podamos desarrollar nuestro servicio y todo, o sea, Sí, sí, sí. la renunciación, bueno, yo lo veo así, como, o sea, sí, tampoco es de que, vamos a estar en contra del trabajo, del dinero, así,
Ujú. Pero, o sea, todo eso, saber que, pues para empezar, no te pertenece a ti, o sea, le pertenece a Krishna todo. Entonces, pues esa energía, uno enfocarla para el servicio a Krishna, para el servicio a uno mismo también, o sea, bueno, para mantener el cuerpo, para la comodidad, así, para ayudar a los devotos, a las personas, este, para hablar de Krishna, y para ayudar, pues, a los que se encuentran en tu camino, ¿verdad? Que tú veas también que, o sea, que Paramatma te dice, necesitas hacer esto o así. Yo lo veo más o menos así. Sí, porque por ejemplo Brahma ahora iba a tener mucho poder en crear todo el universo y ese poder se le puede subir a la cabeza. Y nosotros si tenemos mucho poder material, también podemos enseñorearnos, pensar que, oh, tengo mucho poder. Eso es algo peligroso, ¿no? Sí, es un alma de Pero doble. si ese poder lo usamos para la misión, entonces ese poder, o sea, en realidad el verdadero poder está que todo, está en saber que todo el éxito que tengamos viene del Señor. Mm, Entonces eso nos da más poder y podemos así ocupar todo ese poder en expandir la misión de una forma ilimitada, ¿no? Porque si Él ve nuestra intención, el Señor ve nuestra intención, entonces nos da más fuerza y más poder. Pero si no, nos volvemos orgullosos pensando, yo hago eso, yo hago lo otro, esto es mío y todo, como leímos al comienzo del capítulo, entonces nos vamos debilitando muchísimo y creando más y más ansiedad para mantener todas esas cosas materiales. ujú. Ujú. Sí. Y también como encontrar o sea, algo donde enfocarlo, ¿no? También. Sí, como decías tú, armonizar, ¿no? Hay que armonizar. La armonía verdadera viene de Vaikunta, del Señor mismo. Ujú. Acá está todo desbalanceado. Bueno, continúo con el siguiente texto. Bueno, vamos a leer el Texto, último, el último. después sí vamos a Food for Life. Ok. Texto 24. Yo creo este cosmos mediante dicha penitencia. Yo lo mantengo mediante la misma energía. Y yo lo retiro todo mediante la misma energía. Por lo tanto, solo la penitencia constituye el poder potencial. Significado. Al ejecutar penitencia, uno tiene que estar determinado al regresar al hogar, regresar a Dios, y estar dispuesto a someterse a toda clase de tribulaciones con ese fin. Incluso para conseguir prosperidad, nombre y fama materiales, uno tiene que someterse a severos tipos de penitencias. De lo contrario, nadie puede volverse una figura importante en este mundo material. ¿Por qué entonces existen severos tipos de penitencias para conseguir la perfección del servicio devocional? Una vida fácil y el logro de la perfección en el campo de la iluminación trascendental no pueden ir juntos. El Señor es más astuto que cualquier otra entidad viviente. Por lo tanto, Él desea ver cuán aplicado es el devoto en el servicio devocional. La orden se recibe del Señor, bien sea directamente o a través del Maestro Espiritual genuino. Y ejecutar esa orden, por exigente que sea, constituye el tipo severo de penitencia. Aquel que siga el principio rígidamente es seguro que logrará el éxito de obtener la misericordia del Señor. Ya Ya, hay. sí. Sí, o sea, pues ya ves también, uno no consigue nada sin hacer nada, o sea, las penitencias también son como levantarte temprano, Sí, ujú. estudiar, hacer la tarea, leer, todas son penitencias. Sí, vemos que aquí en Monterrey muchos ejecutivos, y entonces ellos están a full metidos enfocados en su trabajo y ese tipo de penitencia también se Sí. premia porque tienen buenos resultados, ¿no? Es así como los deportistas, de alguna manera para conseguir algo en este mundo, bueno, a menos que uno nazca en una familia muy rica, pero también para mantener eso se necesita pues mucho enfoque, si no también puedes perder todo, ¿no? Todo es muy temporal. Sí, porque incluso también yo creo que la gente rica, pues hasta tiene que someterse a lo que dice su familia o cosas así, aunque Sí, a sí, veces no sí. quieran. No, y también tiene a veces muchas más dificultades por,
y ansiedad por mantener esa riqueza. Y así nos vemos las familias reales también, cuántas dificultades tienen. Porque de alguna manera la energía material te envuelve y te vuelve más temeroso y más preocupado, ¿no? Ujú, Pero cuando vemos al dinero, la riqueza como la diosa de la fortuna, con reverencia y viendo su pureza y que siempre está sirviendo al Señor, entonces tenemos esa actitud ideal también con la opulencia material y siempre naturalmente queremos compartir y siempre tenemos una actitud de agradecimiento, no de poder, de pensar que yo soy mejor por tener más, ¿no? ujú. Como el otro día leí un texto, no me acuerdo de qué canto era, pero creo que sí era del Bhagavatam, que hablaba de que, o sea, pues de que uno tiene que depender solamente de Dios y nada más. O sea, que decía algo así de qué sirven las ropas, si cuando, Mm, si puedes, como, no sé si lo ha escuchado, sí, de, sí, eso lo que leímos hablaba con de, que hablaba de uno Rishabhadeva. que, Sí, de quién era, perdón? Rishabhadeva es un yoga, el yoga muy renunciante. Es un estado Ujú. yógico de mucha renuncia, que pero no se recomienda porque Sí, no, no. no, que está Bueno, la decía, ropa por ahí, decía Sukadeva Goswami. ¿Para qué tanto? Ahí tienes el brazo como almohada, ándale, eso está la era. ropa en la calle tirada. Sukadeva Goswami Sí, decía eso de que lo único que necesitamos, ¿para qué almohadas tan así si con los puros brazos tenemos? Y para qué una casa que no sé qué, si puedes vivir en la cueva o en el bosque o así, de que cuando uno vive bajo la pura misericordia de Dios, o sea, pues uno puede incluso vivir en una cueva y, por ejemplo, y si uno vive solamente con esa misericordia de que, ay, lo que Dios quiera va a ser lo que va a pasar. De que decía ahí, por ejemplo, daba un ejemplo de que una vez había una víbora en una cueva y no me acuerdo qué devoto vivía ahí y que la víbora nunca le hizo nada al devoto porque, o sea, pues simplemente Dios no quería. Y luego sí, llegó un invitado, algo así con él, a la cueva y como que le daba miedo la víbora y luego después como que, pues el devoto le dijo de que oye, o sea, le dijo algo así como que vete de la cueva o algo así. Y pues la víbora en corto hizo caso y se fue porque pues era un devoto muy querido del Señor. sí, era Haridas Thakur. Ah, sí, Haridas Thakur. Ah, Sí, también ese Radha Muni tenía está muy una padre. víbora como discípula. Ajá. Pero, pero sí, son situaciones de ascetas, ¿no? Ujú. Muy renunciado, que practican un camino religioso así, muy, muy austero, Uy, pf, que es difícil encajar ahora. sí, Claro, ahorita. Draupadi me contaba que ahora en el sur de India, en una cueva, había una rusa viviendo con sus niñas. Ahí está Yayadeva. Dicen, ¿verdad, Draupadi? Draupadi contaba que en la cueva ahí habían varios serpientes y le decían, pero son venenosos. Ah, no, son mis amigos. O sea, seguramente ella era una yogi del pasado, renunciante, que tenía esa Sí, visión, ¿no? Porque uno ve una víbora, agarra la escoba, y está toda una... Pero pues bueno, de todas maneras, vivía con sus hijas chiquitas en la cueva y la encontraron porque estaban, como también era un lugar turístico, esas cuevas, esa montaña, estaban reparando el camino, entonces vieron así una tela, un sari así volando y ahí era la cueva, entonces entró pues los guardias y todo y vieron que era una rusa con dos niñas pequeñas ahí viviendo como asceta, que ya llevaba como 10 años, son 12 años ahí pero las niñas eran de 5 6 años, así tipo. No manches. Y no, que era peligroso porque había serpientes y todo, y decían, no, pero ellas son mis amigas, no hacen nada. ¿Qué onda? Iba al sí. pueblo, compraba cosas y... No, yo veo que hay jóvenes así. Me contaba Ujú. Majanta, no está Majanta hoy. Su hija vive allá en la selva también, en el Perú. Ananda se llama. Es vegana y todo. Y ya hay jóvenes que se mudan a la selva y tratan de vivir así. Están los chamanes y hacen el pan y se comparten. No sé, que eligen una vida que también es muy en la bondad en alguna manera, ¿no? Porque prefieren la naturaleza a esta sociedad muy complicada.
Ujú. Sí, a mí también me gustaría ir a vivir en la naturaleza, pero bueno. Ahí está Jayadeva, que está en Mérida. Jayadeva. Pero, pero de alguna manera, no sé, Dios nos pone en algún lugar para nuestro aprendizaje. Y también si uno vive en la naturaleza, pero tiene la mente loca, ¿viste? No es muy productivo. Entonces, mejor ocuparnos en servicio devocional, ¿verdad? En nuestro sadhana, nuestra práctica. Ujú. También vivir en la ciudad puede ser un yogi al no Sí, caer en tentaciones que ahí están muy fuertes. Entonces es control de los sentidos. claro, claro, sí. Estar en el servicio devocional, ir a Food for Life también es de ascetas, Ajá, bajo sí, la mano. aguantar ahí y todo. Este, al policía que te corre. Sí, de Sí, hecho, a la rusa pobrecita la deportaron, ¿no? Nada que ver. sí, la deportaron. Ay. Qué cosa, ¿no? Ni en el bosque puedes estar tranquilo. Pero bueno, en el mundo material no hay peligro a cada paso, entonces lo mejor es ocuparnos en cantar los santos nombres, estudiar y servir a los demás, seguir en la misión de Srila Prabhupada. Y aquí el señor Brahma nos da todos esos ejemplos, porque él ahora, mañana vamos a ver cómo Brahma le habla, le contesta al Señor Supremo, pidiéndole justamente eso, ¿no? De no volverse orgulloso por este gran servicio. Y para ninguno de nosotros protegernos del orgullo, ¿verdad? A ver si Ya. mañana Jayadeva nos acompaña en la lectura, porque dale, Yayo, mañana empezamos a las 7 en punto. Sí, para que Ya, ya también nos dije que. ilumines con tu Bhakti Vaibhava, vamos. Bueno, Hari Hari Bol. Sí, clase con Yayadeva mañana. Sí, claro, como que no se conecta, por favor. Si me voy antes que me agarre el tráfico y después no consigo el estacionamiento por allá. Ok. Bueno. Sí, Vivo. entonces mañana todos aquí, pasen la voz que va a estar Yayadeva con nosotros. Ok. Haribol. Y Hari Bol, Gracias, gracias. Haribol. Gracias, buen día.